Bienvenidos a esta otra charla que tenemos en 5 días. Es un placer para nosotros poder contar con la presencia de cada uno de ustedes. Es una serie de encuentros que estamos haciendo con diversos actores de la economía. En este caso, como editor general, le doy la bienvenida a Javier Jiménez, el ministro de Industria y Comercio, también a nuestro canciller Rubén Ramírez Lescano. Mi nombre es Samuel Acosta, editor general del diario 5 días. Bueno, nos recibe esta charla de Power Player en un momento en que la economía paraguaya tiene una proyección de crecimiento del 4%. 3.8 dice el Banco Central, pero ya el ministro de Economía nos decía que hay un sesgo al alza, muy probablemente vamos a crecer un poquito más de lo que inicialmente estaba proyectado en diciembre. Ayer, justamente el Fondo Monetario Internacional daba las proyecciones para América Latina y Paraguay nuevamente está liderando ese crecimiento económico en la región, no solo para este año, sino que las proyecciones para el 2025 también son muy positivas. Esto en un contexto en donde todos esperamos la calificación de riesgo de Paraguay, que hoy todavía está en grado especulativo, pero que ya estamos emitiendo bonos en el mercado internacional como grado de inversión, nos puedan dar esa medallita, digamos, de decir que somos ya un país en grado de inversión. Y entiendo que tanto el canciller como el ministro de Industria están haciendo una serie de giras por diversos países. Lo veíamos en Chile, lo veíamos en una gira en Asia, como preparando el terreno para lo que va a ser un Paraguay ya con calificación de grado de inversión, la posibilidad de traer más inversiones a nivel nacional de capital extranjero, pero ¿por qué no? También poder potenciar todo ese capital nacional, ministros, que está invirtiendo. De hecho, algunos empresarios nos decían, está bueno lo de traer ese capital extranjero porque nos ayuda a crecer. De hecho, estamos hablando más o menos de un flujo de 400 millones de dólares, que es lo que queda en Paraguay, pero el 70% de la inversión que anualmente se hace en nuestro país es capital nacional y es también el capital que hay que cuidar y hay que promover para que siga creciendo, ¿verdad? Así que una combinación de ambas cosas es realmente el escenario ideal. Y justamente la intención de este encuentro es ver qué potencial tenemos para captar eso. De hecho, Getúlio Vargas nos está diciendo ya hace 3 años consecutivos que somos el país con el mejor clima de negocios, pero también somos honestos, reconocemos que hay desafíos muy grandes. Hablando varias veces en el canal con el ministro de Industria, hemos coincidido en las cuestiones de infraestructura, ¿verdad? Hay un desafío importante, ¿verdad? Se habla más o menos de un déficit en materia de infraestructura de unos 26.000 millones de dólares. ¿Cómo hacer para ir acortando esa brecha y que Paraguay esté al nivel de desarrollo, por lo menos de la región? Cómo crear las condiciones para que esa inversión privada pueda seguir creciendo. Y ese es el enfoque que tenemos hoy en esta charla que tenemos con los ministros. La idea y la dinámica, y ya después yo le voy a dejar pasar a mis compañeros, es que justamente cada uno de los ministros nos pueda dar por lo menos una perspectiva, tanto desde Cancillería, mirando hacia el exterior, cuáles son las tareas, las reuniones de inversión que se están haciendo como para captar esa inversión, y también desde el Ministerio de Industria y Comercio, aprovechar también la oportunidad para hacer preguntas muy puntuales. Últimamente fue una noticia realmente muy positiva para Paraguay, lo que fue la negociación de Itaipú y todo el abanico de oportunidades que ahí se abre respecto al uso de la energía y un montón de otras oportunidades que seguramente ustedes desde cada uno del rubro en el que están trabajando seguramente tendrán consultas, así que lo vamos a canalizar después con nuestros compañeros. Agradecidos, ministros, por su presencia, gracias por participar con nosotros de esta charla y de poder conectarnos directamente con el sector empresarial, y les cedo la palabra ya al canciller y les pido un aplauso para ellos por permitirnos poder dialogar directamente. Gracias. Muy buenos días. Antes que nada, mi agradecimiento a 5 días por la organización de este evento que nos permite comunicarnos y estar en contacto. La idea es hacer una breve presentación a ambos ministros, pero principalmente responder a las preguntas que tengan. La inserción de Paraguay en el mundo es la prioridad de la política del gobierno del presidente Santiago Peña. En ese contexto, nosotros estamos trabajando primeramente sobre los riesgos globales, regionales y locales. En los riesgos globales tenemos una fuerte tensión geopolítica, Estados Unidos, China. Hay más de 52 eventos bélicos en el mundo, los más notables y algunas de esas tensiones están vinculadas con la guerra Rusia-Ucrania.
Israel-Hamas, las tensiones de China y Taiwán, el Indo-Pacífico con Corea del Norte, también en el mar Chino. Y estas tensiones geopolíticas también generan tensiones comerciales, económicas, con la adopción de distintas medidas que tienen impacto desde el punto de vista del comercio y desde el punto de vista financiero. Luego del COVID-19 y sumado a estas tensiones geopolíticas globales, tenemos países con serias presiones fiscales, y esas presiones fiscales han hecho de que haya inflación. Esta inflación ha adoptado medidas principalmente en los mercados más desarrollados, donde no están logrando bajar las tasas porque la presión inflacionaria sigue siendo, y eso produce una gran volatilidad en los mercados financieros internacionales y por lo tanto una inestabilidad en el precio del dólar, ya que la Reserva Federal, en la medida que no baje tasas, sigue absorbiendo los dólares y por lo tanto se encarece en los mercados en desarrollo. El tercer elemento, luego de las cuestiones financieras, está relacionado con la seguridad. Y la seguridad en varios sentidos. La seguridad donde las organizaciones criminales transnacionales tienen un alto impacto, están mucho más organizadas. Hay multinacionales como el PCC, Comando Vermelho, entre otros, donde los antídotos están relacionados con una fuerte política de integración en materia de seguridad, que es la que estamos ejecutando con Brasil, con Argentina, con los organismos de seguridad internacionales y globales, así como con los gobiernos de Estados Unidos, Israel, donde los temas, con el Reino Unido, donde los temas de inteligencia son claves. En seguridad también tenemos el problema de ciberseguridad. El robo de datos es un tema no menor, es un tema cualitativo y cuantitativo del proceso de relacionamiento, tanto en los mercados como entre las naciones y las personas. El elemento de seguridad también tiene que ver con la discusión sobre seguridad jurídica. El presidente, el 17 de agosto, luego de asumir, convocó a todos los poderes del Estado para iniciar un programa de lucha frontal contra la corrupción y una seguridad jurídica que tenemos que ir construyendo entre todas las instituciones, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, organismos como Contraloría, Fiscalía, en los que se ha diseñado un programa que se concluyó en noviembre y se puso inmediatamente en ejecución y forma parte de una de las agendas prioritarias, la seguridad económica y previsibilidad económica. Evidentemente la fortaleza macroeconómica que nos permite una disciplina fiscal, una convergencia hacia el cumplimiento pleno de la ley fiscal, donde la mayor recaudación está dando muestras de que la formalización de la economía es una de las prioridades hacia las que se está orientando la política económica gubernamental, y por lo tanto tener esa previsibilidad, una inflación administrada dentro de los indicadores objetivos de la meta de la política monetaria del Banco Central, el crecimiento económico que está relacionado con una gran proyección, principalmente de nuestras exportaciones con nuevos mercados, que después el ministro de Industria y Comercio les va a contar cómo se viene desarrollando toda esa acción. Y obviamente la seguridad que tenemos que tener también en los bienes y servicios públicos. Y allí está la problemática de entrega de energía eléctrica, la problemática de la movilización masiva urbana, transporte público, está la seguridad de agua y saneamiento, la seguridad en salud pública, donde los programas gubernamentales apuntan a una fuerte inversión en esa infraestructura de bienes públicos y de servicios públicos que están vinculados, por ejemplo, a 7 nuevos hospitales, 4 ya iniciados en obra, 3 que van a ir construyéndose. Un gran esfuerzo en seguridad ciudadana, donde se están incorporando muchos más efectivos a la Policía Nacional, una reforma del sistema penitenciario, como nunca antes. Paraguay pudo empezar a resolver el problema. Ustedes recordarán lo que fue la acción de la intervención del penal de Tacumbú,
en donde se pudo desbaratar, desarmar articulaciones que están trabajando y que estuvieron trabajando muy sólidamente en esas cuestiones de inseguridad ciudadana, donde se operaba el tráfico de drogas, el tráfico de datos de personas, entre otros ilícitos que justamente atentan contra la seguridad ciudadana. La incorporación de autoridades policiales mediante una evaluación permanente a través del polígrafo, igual que las nuevas autoridades que van a entrar al sistema penitenciario, así como también en cuanto a la seguridad de fiscal, que tiene que ver con los controles, permiten que nuestro país tenga realmente una política muy sólida en cuanto a seguridad, entendida en todo el espectro de las políticas públicas. Otro riesgo global y al mismo tiempo regional es el tema relacionado con el cambio climático. Esto impacta, la sequía de los ríos impacta sobre la navegación, impacta sobre la producción agrícola. Cuando hay sequía hay incendios, cuando hay inundaciones tenemos en contrapartida los recursos limitados en producción, en productividad, y por lo tanto los efectos del cambio climático también son parte de los riesgos globales y son tenidos en cuenta al momento de la intervención en la infraestructura de navegación. Para Paraguay la logística, un país sin litoral marítimo, es uno de los temas claves, y en ese contexto estamos apuntando a una integración en todos los sentidos. La integración del sistema de transporte de carretera para poder acceder a los mercados y tener alternativas. Allí se resalta el corredor bioceánico, que entró en la última etapa hace una semana. Se inició la obra de los últimos 240 kilómetros, donde los puentes que van a permitir relacionar este eje de integración entre el Atlántico y Pacífico es de 40% de ejecución de la obra Puerto Mortiño Carmelo Peralta, y ya el diseño de la ampliación del puente Misión La Paz Pozo Hondo. Estos 240 kilómetros ya están financiados, por lo tanto la obra tiene realmente plan de terminación en unos 16 meses aproximadamente. Por allí también estamos trabajando en la integración energética, que también va a hablar de eso el ministro de Industria y Comercio. La posibilidad cierta y real, ya conversaba con los gobiernos de Argentina y de Brasil, del gasoducto de Vaca Muerta hasta San Pablo. Es una inversión multimillonaria, pero fundamental para nuestro país, ya que los yacimientos gasíferos tendrían oportunidad de ser explotados por la infraestructura que permita ese flujo. La integración digital, vamos a unir, y esto tuve la semana pasada en Santiago de Chile, para avanzar con el BITIC en la integración del sistema Humboldt, que es la supercarretera de información que viene del Asia, con la supercarretera de información y tecnología que viene desde Europa y Estados Unidos vía Brasil, que se llama se van a conectar en el ámbito del corredor bioceánico. La hidrovía Paraguay-Paraná, 3.200 kilómetros. Ustedes saben que al inaugurar el gobierno nos encontramos con 4 barcazas retenidas. Hemos superado esas dificultades con Argentina, aun cuando estamos negociando tarifa. Sí hay una visión integrada y compartida de que los 5 países que conformamos la hidrovía Paraguay-Paraná tenemos que tener una visión integral y una intervención general para que se pueda aprovechar todo el potencial. Nosotros vemos que la hidrovía transporta anualmente 50 millones de toneladas, y un proyecto similar como el Mississippi transporta 600 millones de toneladas, con un ejemplo de lo que puede ser.
estamos en contacto con las autoridades del Mississippi, van a venir próximamente a nuestro país, vamos a dialogar con ellos también para conocer los modelos e intercambiar visiones respecto de esto. La biología también es un tema delicado, complejo. Hemos visto cómo golpeó el COVID-19, que encontró una explosión sorpresiva de un problema grave como fue el COVID-19, los gobiernos desintegrados y por lo tanto abordar soluciones estructurales a ese problema es parte también de la agenda gubernamental y por lo tanto las medidas de prevención son claves en ese contexto. Esos son los problemas generales. Ahora, los problemas regionales también están enfocados en que podamos ser una de las regiones donde la seguridad es clave. No tenemos conflictos bélicos hoy día en América del Sur. Tenemos sí tensiones geopolíticas ideológicas. La posición del gobierno nacional es que nuestras relaciones internacionales jamás van a ser ideologizadas. Estamos buscando el común denominador que nos permita tener unas relaciones maduras, equilibradas y en nuestra comunicación sin adjetivos, de manera que esa relación nos permite hoy día profundizar los acuerdos comerciales como el que logramos con Chile en el AC35, que pasa a ser a partir de ese acuerdo el tercer mercado de destino general de los productos paraguayos, para algunos el primero como puede ser la carne y sus derivados, el cuarto país mayor inversor hacia Paraguay y por lo tanto es un ejemplo de cómo esos instrumentos comerciales que se están negociando nos permiten abordar una visión de mayor integración, los temas de seguridad que les comentaba. Aun cuando América Latina es uno de los continentes o subcontinentes más seguros al no tener conflictos bélicos, sí es un desafío el tema de seguridad ciudadana, el tema de la integración del crimen organizado transnacional, el tráfico de drogas, lavado de activos, entre otros, son temas en los cuales nos estamos centrando. Por ese motivo, en 2 semanas vamos a ser anfitriones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. 172 delegaciones han confirmado su participación. De los 32 países miembros plenos, 20 cancilleres han confirmado hasta este momento su venida. Las otras delegaciones estamos pendientes de confirmación y otros ya han confirmado que vienen los viceministros o subsecretarios para este evento, que hemos decidido poner como lema integración y seguridad para el desarrollo sostenible. Vamos a tener a nivel continental reuniones de ministros de seguridad. Hace pocos días, en la semana pasada, se reunieron los ministros de seguridad del Mercosur. Ahora vamos a tener una reunión continental con los organismos también de seguridad. Como les decía, la discusión sobre la integración de nuestros países es clave. De manera individual, ninguno de los países puede emerger como un protagonista global, y sí construir una plataforma que nos permita, justo en la región menos integrada en comercio, pero donde el comercio de nuestros productos tiene valor agregado sustantivo. Creo que uno de los temas fundamentales es el relacionamiento externo del Mercosur desde esa perspectiva, donde las negociaciones con Singapur concluyeron en diciembre pasado. Iniciamos inmediatamente las negociaciones con Emiratos Árabes, iniciamos el diálogo y la negociación con Japón, iniciamos también el diálogo con Arabia Saudita, y el ministro de Industria estuvo por los países del sudeste asiático, que es uno de los objetivos de apertura de mercados internacionales y por lo tanto forma parte de esas prioridades que nos hemos fijado. El 7 y 8 de julio va a ser la cumbre Mercosur en nuestro país y tenemos avances sustantivos que vamos a ir comunicando en la medida que vamos concluyendo la constitución de grupos de trabajo, de mecanismos de integración en educación, en salud,
en seguridad, como les decía, en temas relacionados al comercio, a la facilitación del comercio, que forma parte de nuestra agenda prioritaria, los nodos de integración, la facilitación del comercio, los controles integrados fronterizos, que son parte de los avances que estamos teniendo, y la conclusión de las obras de conectividad física con los puentes, ya priorizados algunos y otros en construcción. Yo me voy quedando por aquí para las preguntas que puedan tener, pero Paraguay sigue a paso firme. El presidente de la República es un protagonista de las relaciones internacionales. Desde que asumió el 15 de agosto hemos tenido la oportunidad de estar en prácticamente todos los continentes, ya sea con la participación del presidente de la República o con sus ministros, lo que, por ejemplo, en la semana antepasada, en 10 días, estuvimos en 7 ciudades en 3 continentes con el presidente de la República. Nos hemos reunido con inversores donde obviamente el salto cualitativo tecnológico es parte prioritaria del desarrollo de las inversiones. Nosotros apoyamos firmemente la producción agrícola primaria, es parte de nuestro desarrollo económico, pero necesitamos dar el salto cualitativo al desarrollo económico de nuestro país, y ahí la prioridad está vinculada con la atracción de inversiones en tecnología, y creo que eso también acá el ministro le va a explicar claramente cuál es la política en ese sentido. De manera que la agenda es muy activa. Hemos recibido altas autoridades como el canciller del Reino Unido, Lord David Cameron, hemos recibido al primer ministro de Japón, estamos recibiendo la confirmación de todos los presidentes del Mercosur ya para la cumbre, y otros jefes de Estado que van a estar llegando próximamente a nuestro país en visita entre julio y agosto, luego de la cumbre del presidente del Mercosur. Así que esa agenda tan dinámica también es de ida y vuelta. Bueno, me quedo por aquí y atento a cualquier pregunta para responder. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por su intervención. Cedemos ahora la palabra al ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez. Bueno, el canciller ya dijo todo. Yo voy a hablar sobre Ayelén, que anoche... No, debo confesar que yo a Ayelén yo no la tenía en mi radar, debo confesar. Ayer fui escrachado con misericordia por integrantes de mi familia, mi nena principalmente, que me trataban de burro, y me pasé viendo videoclips de ella anoche, y realmente es un lujo, fantástica. El MIC tiene marca país entre varios destacados. Ella seguramente va a ocupar ya un lugar de privilegio dentro de la marca país. Pero independientemente de eso, y aportando sobre algunos ejes que el canciller tocó, existe una estrategia muy clara que se juega en varios estadios. El primer estadio es el estadio de lo que ocurre normalmente a nivel de la economía, y que tiene que ver con ese clima de negocios que mencionaba anteriormente el colega. En Paraguay, es cierto, en el 2023 salió, creo que por segundo año consecutivo, como el mejor clima de negocios de la región por la Fundación Getulio Vargas. Y ese clima de negocios tiene que ver con un eje que es el combate a dos cosas. Una es la burocracia, que es una orden directa del presidente de la República, de hacer con que la economía fluya y funcione. En ese sentido, el Ministerio de Industria y Comercio tiene un eje transversal en muchas de estas cuestiones que tienen que ver con burocracia que hace a la competitividad de nuestra empresa, ¿verdad? Y eso tiene que ver con, por ejemplo, que funcionen los trámites. Nosotros tenemos incentivos a la inversión muy claros y contundentes que están demostrando mucha efectividad, como por ejemplo la ley 6090, como por ejemplo la ley de Maquila, pero
pero estos incentivos tienen que funcionar en su día a día, en los trámites. Y otra vez dentro de un contexto de dos cuestiones, una que tiene que ver, o de una principal que tiene que ver con la idea muy firme del presidente de la República y del gobierno de no aumentar los impuestos, ¿verdad? Y que lo diga el canciller que se eliminaron las tasas consulares y con eso casi el 40% de su presupuesto. Entonces, lo que él decía es un desafío enorme, porque al mismo tiempo que tenés que desarrollar estos sistemas para que el engranaje ande en la práctica, tenés que hacerlo con un presupuesto bajo ya por el régimen tributario que tiene el Paraguay y aún más bajo por los recortes que se están haciendo en cuestiones que tienen que ver con la competitividad de las empresas, y este es un ejemplo. Entonces, imagínense ustedes que Cancillería tiene un recorte del 40% de su presupuesto, pero sin embargo tiene que abrir alguna oficina comercial junto con Rediex y el Ministerio de Industria y Comercio en el sudeste asiático para acceder a ese mercado. Entonces ese es el nivel de desafío, y eso se hace con trabajo, con gestión y con el ordenamiento muy claro de la visión que tenemos que tener a la hora de hacer estas políticas públicas. No es fácil, pero estamos muy comprometidos para hacerlo. Y es así que estamos dando avances en este sentido, de cortar la burocracia, de mejorar lo que es la competitividad en ese eje transversal. Nosotros trabajamos muy de cerca, por ejemplo, también con distintos ministerios, no solamente Cancillería, pero siempre estamos en conjunto para dotarle a las empresas de esa competitividad, porque no solamente venir a instalarte en Paraguay, que tiene un régimen impositivo bajo, abrir tu industria de textiles bajo el régimen de Maquila, estoy dando un ejemplo, para exportar a Brasil. Pero eso significa que tiene que funcionar una serie de cosas. Vamos a hablar de algunas, ¿verdad? Y esa es la práctica de la competitividad de las empresas. Tiene que funcionar la parte de los permisos, tiene que funcionar la parte de la aplicación de los regímenes tributarios, como dije anteriormente. La logística es todo un tema. Estamos inaugurando un segundo puente sobre el río Paraná para acceder al Brasil. Ya queremos incorporar a esa logística, que es un sufrimiento que tiene un país mediterráneo, queremos incorporar ya una visión de logísticas integradas, ¿verdad? Como existen en otras fronteras, en donde en un solo lugar ya hace todos los trámites de los dos países. Cancillería, aduana, Ministerio de Industria y Comercio, MOPC, que le va a dotar de infraestructura. Entonces, la ANDE es todo un tema, pero para la ANDE quiero dejar un capítulo luego aparte dentro del contexto también, que es la negociación de Itaipú, ¿verdad? Pero les doy el titular. La ANDE va a ser, sin lugar a dudas, la empresa clave para el desarrollo industrial del Paraguay. No hay ninguna duda. Y tenemos que ponerle los ojos a la ANDE, no podemos dejarle sola a la ANDE, porque va a significar el fracaso de la política industrial del Paraguay. Y se está dando en un contexto en donde tenemos que ponerle los ojos a la ANDE en lo que es dos aspectos fundamentales. Primero es la transmisión de la energía eléctrica, porque somos un país lleno de energía, pero la energía no llega. Entonces tenemos que analizar la ANDE en ese contexto de transmisión de energía. Y después el otro que a mí particularmente me preocupa mucho, sobre todo porque los paraguayos que tenemos muchísimas cualidades, una de ellas yo creo que no es tanto, y después podemos buscar las causas, el de mirar lejos, el de planear a 50 años. Y a nosotros se nos viene dentro de 8 años, si no es menos, falta de energía, dentro de 8 años. Yo siempre suelo calcular los tiempos en términos de mundiales, porque soy un fanático del fútbol. Dentro de 2 mundiales nos quedamos sin energía. Así de simple. Entonces, para salir de esta situación, hoy tenemos que estar generando enormes inversiones en este segmento, que es la generación de nuevas fuentes de energía. Y eso es un desafío enorme, porque ahí entran a tallar varios contextos que tenemos que ir cambiando, varios status quo que tenemos que ir derrotando, porque dentro de 8 años nos quedamos sin política industrial. Con relación a lo que decía el canciller, ese es en el plano interno,
que es dotar de políticas públicas para que dotar a nuestras empresas de competitividad, para que puedan invertir cada vez más. Y lo están haciendo. En el ministerio yo una vez por mes firmo la carpeta de los pedidos de los industriales que importan máquinas bajo el régimen 60-90, y estas son inversiones que no salen en los diarios porque son inversiones de 10 millones de dólares, de 25 millones de dólares, de 30, de 40, pero son todas las semanas lo que está ocurriendo, esto de los ahorros de las empresas paraguayas, que ven con muy buen tino esto que está ocurriendo en Paraguay y estas enormes ventajas que estamos teniendo, y eso es toda la semana. La semana pasada estuvimos reunidos con la industria FAPASA, una industria farmacéutica que ustedes conocen, que exporta a más de 40 países, anunciaba una inversión de 40 millones de dólares así como si nada. Pero para que esa inversión se perpetúe en el tiempo, el MIC tiene un rol, y el gobierno tiene un rol fundamental de dotarle de grados de competitividad a esa industria y a todas las industrias. Me contaban los directores de FAPASA, me decían: ministro, ¿cuándo se va a arreglar el aeropuerto? Ustedes pueden creer que las cargas de la industria farmacéutica, que es altamente sensible, llegan en un avión, se bajan los pasajeros y hay camiones refrigerados sentados ahí esperando que le toque a la carga para pasar de la carga refrigerada al camión. Ustedes saben lo que significa eso en términos de costo, ineficiencia, transit time, etc. ¿Y qué hay que hacer en ese caso específico? Pues hay que hacer toda un área logística dentro del aeropuerto, hablando con la DINAC, y darle al sector privado, que sea el sector privado que invierta en esa logística para poder el avión venir, descargar, y que el camión ese no esté esperando 48 horas antes porque se rompe la cadena de frío. Competitividad de las empresas y la gestión pública que le pueda dotar a nuestro sector privado de esa oportunidad y esa competencia. Y en el plano mayor, que son ya la gran atracción de inversiones, y es cierto, Paraguay tiene unos números en materia de inversión extranjera directa que no son buenos. No nos vamos a comparar lógicamente con Brasil y México, ¿verdad? Brasil 85.000 millones de dólares por año, México 40.000 millones, con esos países no, pero no puede ser que Uruguay tenga 2.500 millones de dólares de atracción de inversión y Paraguay 300. Y ahora le voy a dar un dato que duele aún más: Bolivia 700 y Paraguay 300. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando que somos la mitad de Bolivia y un quinto de lo que es Uruguay, un sexto de lo que es Uruguay? Miremos, veamos qué está haciendo Uruguay que no hacemos nosotros, porque no me van a decir a mí que Uruguay tiene mejores condiciones para la atracción de inversiones que Paraguay. Absolutamente no. El suelo más rico del planeta, el sol más poderoso del planeta, recursos hídricos que no tiene Uruguay, pero ni por lejos. ¿Qué es lo que tiene Uruguay? Y sí, tiene costa sobre el mar, tiene mejor logística, vamos a darle eso. Pero ¿qué es lo que están haciendo que nosotros todavía nos falta y que estamos en un plan de corregir eso? Y han elegido una estrategia, han elegido una visión y han elegido segmentos donde ellos han identificado que estos son los segmentos que van a mover la aguja del Producto Interno Bruto, y vamos a apostar a estos segmentos y vamos a dotarle de infraestructura, vamos a dotarle de servicios, de conectividad, para sumar a eso que ya hemos logrado, que es estabilidad política y estabilidad macroeconómica. Pero eso nosotros tenemos. ¿O acaso no se le entregó el poder a Fernando Lugo cuando después de décadas de gobierno colorado ganó la oposición y hubo una transición normal, pacífica, dando lecciones en el Paraguay, que acá estabilidad política, salvo cuestiones particulares, nosotros tenemos comparado contra otros países? Y estabilidad macroeconómica, ni qué decir, inflación de menos del 4%, las cuentas al día,
una moneda ya de 80 años, un crecimiento cuando otros países no tienen, pero nos hace falta una mirada estratégica a estos sectores y a estas empresas. Por eso le estamos dando mucha importancia. Podemos hablar de varios sectores, voy a hablar de uno que es muy importante, la empresa Paracel. La empresa Paracel es una empresa que va a mover la economía del Paraguay. Pues ya lo hizo en Uruguay, porque de esos 2.500 millones de Uruguay, gran parte viene de la industria forestal. Y el Paraguay tiene todo para tener 1 millón de hectáreas plantadas que pueden terminar o en papel celulosa para exportar al mundo o en algo que es aún mejor, ¿verdad? Que el trabajo de miles y millones de carpinteros que hacen los muebles o pisos o cielo raso o en una industria que se desarrolla en un contexto otra vez donde el mundo quiere un secuestro de CO2 y podemos salir a vender esos créditos de carbono. Entonces todo cierra. Tenemos que darle a ese sector las condiciones necesarias, que son 5. Tenemos que mejorar la logística, ya lo estamos haciendo. Estamos firmando un acuerdo próximamente que va a ser anunciado para abrir más de 1.000 kilómetros en términos redondos, que es desde Bahía Negra hasta Pilar, que son los pasos difíciles porque ese papel celulosa tiene que salir por la hidrovía. Y si Paraguay hoy se jacta de tener la tercera mayor flota del mundo en barcaza, Paraguay va a tener que triplicar esa flota para atender la demanda de Paracel, de esta empresa, que se pueden instalar 2 o 3, y también del minerio que va a venir, como explicó el canciller, de la zona de Corumbá. Entonces ese es un eje estratégico, el eje forestal, el eje logístico que se combina para dotarle de competencia y competitividad a estas empresas que van a cambiar. Ya se están plantando miles de hectáreas de bosque esperando eso. Y ya se está vendiendo crédito de carbono. Entre paréntesis, con el canciller estamos apurando en el transcurso de los días la firma de un tratado con Singapur para poder comercializar estos créditos de carbono. Pero tenemos que hacer, y luchamos contra el status quo, y así es la gestión pública. Muchas de las personas que estuvieron acá. Yo estoy en la función pública hace 8 meses, ¿verdad? Y me preguntan, ¿cuál es cómo te sentís? Me preguntan, ¿verdad? Y de todas las palabras que puedo encontrar, así la que ansioso porque es así la función pública. Y ese es el esfuerzo que está haciendo no solamente los ministros, sino el presidente Peña también, que es el número 1 de esa orden de salir a romper moldes y de buscar esto que es el desarrollo económico. Vuelvo al tema energético, es un tema transversal, generación, que ya había explicado anteriormente, y también transmisión. Aquí hay un tema también muy interesante, que es ¿qué vamos a hacer con nuestro exceso de energía? Prácticamente estamos utilizando el 45% de toda la energía que tenemos. Solamente eso, la mitad de la energía que tenemos en nuestras 3 hidroeléctricas es la que utilizamos. El resto exportamos ahora sí. Se negoció una tarifa que está en todos los medios, una tarifa con una visión inteligente, pragmática. Si el Brasil hoy utiliza el 80% de la energía de la Itaipú, y más vale que nos convenga una tarifa alta, que fue lo que el Paraguay peleó, porque está pagando la cuenta Brasil, y en el corto plazo nos sirve esa modalidad, y hemos generado recursos por 650 millones de dólares por año que van a ser invertidos inteligentemente en la dotación de esta infraestructura. Solamente la ANDE, vuelvo al tema de la ANDE, necesita 400 millones de dólares por año en infraestructura por los próximos 10 años. Imagínense el rechazo que tiene la ANDE en cuanto a... Y eso no les tengo que contar a ustedes, porque ustedes, al igual que yo, la sufren. Entonces yo vivo a 3 cuadras acá y tengo un generador en mi casa. Y eso es algo que
tenemos que cambiar, y eso se cambia con inversión y después con una mirada de eficiencia también que tiene que tener la ANDE. Y entonces se negoció el acuerdo sobre la tarifa con una mirada estratégica, por eso también se negoció de forma inédita para los próximos 3 años. No queremos más tener este desgaste con el Brasil, que es nuestro socio en Itaipú, y nuestro socio comercial, el principal, este desgaste que es sentarse en la mesa y pelearse por la tarifa todos los años. Vamos ya a fijar para los próximos 3 años y entendernos, Brasil, de que nosotros estamos en una coyuntura diferente en el corto plazo y necesitamos de estos recursos, y que después, eventualmente, luego de los 3 años, esto va a cambiar, porque el presidente Santiago Peña y el gobierno tienen una mirada estratégica que es: vamos a hacer uso de la energía. Yo dije esto y repito esto: yo sueño con el día de que Paraguay deje de exportar 1 megavatio a Brasil o a cualquier país de la región. Es más, yo sueño con el día que Paraguay le compre la energía a Brasil. ¿Por qué no? Si Itaipú representa el 8% de su matriz energética. Entonces sueño con el día que dentro de 3 años, 5, 10, dentro de 10 años toquemos esa puerta y le digamos: durante 50 años te vendí mi excedente y ahora te quiero comprar porque me hace falta. ¿Y por qué te hace falta? Porque vinieron las grandes industrias y se desarrolla productos en Paraguay. Un data center, y esa es la mirada estratégica que tiene el gobierno y los viajes que hace el presidente Peña. Comentaba el canciller de lo que es la estrategia a nivel de relacionamiento con los países y la postura que tiene Paraguay. Ahora estuvimos hace semanas atrás en Taiwán en la asunción del mando del nuevo presidente, un aliado del Paraguay, pero a diferencia de otros viajes, no volamos Asunción San Pablo Emiratos Taiwán. Nos fuimos por San Francisco, del otro lado del mundo. ¿Y por qué nos fuimos por San Francisco? ¿Qué hay en San Francisco que nos llevó hacia ese lado? Y está el Valle del Silicio, y ahí están todos los monstruos mundiales en lo que es algo que se viene, que es la nueva industria, que es la inteligencia artificial. ¿O no se reunió el presidente Peña con la empresa hoy más capitalizada del mundo? Amazon, Tesla, esos son unos secos al lado de Nvidia. Y el presidente Peña estuvo reunido con sus gerentes diciéndole: Paraguay es el país ideal para que ustedes vengan a instalarse, ustedes vengan a hacer uso de esa energía verde, limpia y renovable, porque una planta, un data center de 100 megas, y nosotros tenemos 1500 megas acá en la mano, un data center de 100 megas equivale a una inversión de $1 billón. Quiere decir que si vos agarrar los 1500 megas e invertir en data center, estamos hablando de $15 billones. Y ahí te quiero ver, Uruguay, con tus 2.500 millones de dólares de inversión. Pero para lograr eso, tenemos que cumplir ciertos requisitos. Primero, dar a conocer el Paraguay. Por eso, porque el principal, y lo dijo el canciller mejor que yo, el principal problema que tiene el Paraguay es que no nos conocen, y esa es la verdad. Entonces, cuando el presidente Peña se va a todos los lugares que se va y habla y se sube con el micrófono y muestra lo que es el Paraguay, y eso ¿qué es? Eso es un trabajo sistemático y esforzado y focado y estratégico en lo que es atracción de inversiones. No es otra cosa. Y la agenda que tenemos, canciller, vos no me vas a dejar mentir, pero el 80% es una agenda económica. Es una agenda de reunión con empresarios y con grandes grupos que puedan venir y mover la aguja del Producto Interno Bruto, como en este caso que les estoy contando. Pero todavía nos quedan por cumplir desafíos. Uno de ellos, entre paréntesis, es la conectividad. Hablamos siempre de la conectividad, que es el aeropuerto, como expliqué anteriormente, o el canciller explicó la ruta bioceánica, que es unir el Pacífico con el Atlántico, que no es un tema menor, entre paréntesis. Un contenedor que sale del puerto de Santos y se va a Shanghai tarda 45 días.
Y si vos le metés una ruta por el corredor bioceánico y salir por los puertos de Chile que se tienen que poner todavía a la altura, esa ruta baja en 10 días. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo para el comercio exterior y la logística bajar los transit time de 40 a 20 días. Es la mitad de 40 a 25 días. 2 semanas enteras por una ruta que estamos impulsando. Falta que termine el puente sobre Carmelo Peralta y 100 kilómetros de ruta para que esa ruta una Pacífico con Atlántico. Y el Asia está voraz de que quiere el producto del Brasil que va a pasar por el Paraguay. Esas son miradas estratégicas, pero esa es la conectividad física. A nosotros también nos hace falta, y estamos trabajando en eso, que es la conectividad digital, porque si volvemos a la instalación de data centers en Paraguay, tenés que sacar ese nivel de información. ¿Y cómo sacás si no tenés una conectividad adecuada? Y cuando vos pones el mapa de la conectividad de Sudamérica, le vas a ver a Paraguay aislado de ese cablerío, yo le digo así, de ese cablerío que conecta Brasil o Chile con el resto del mundo. Pero el Paraguay tiene ya una visión en cuanto a eso y está trabajando la MITIC para hacer esa conectividad que incluso puede funcionar de la misma forma que funciona una ruta, porque todo ese data también puede salir de San Paulo, pasar por Paraguay, ir a Chile, unirse al canal, al cable de Humboldt, así le llaman, y ir hacia Europa. Conectividad, infraestructura, foco, visión, son todas cosas que el gobierno está implementando para hacer esto, que es brindarle oportunidad a las industrias y hacer eso que tenemos al alcance de las manos, ¿verdad? Entonces el tema de la energía va a ser algo crucial, el tema de la generación va a ser algo crucial. Tenemos que comenzar a cambiar la legislación y los contratos de la ANDE y los precios que la ANDE tiene que pagar para que se generen nuevas fuentes de energía. Está bajando el precio de la construcción de los paneles solares. Pero si vos haces una granja para generar energía solar, no es el mismo precio que la generación de Itaipú. ¿Y cómo va a ser el mismo precio si es una represa amortizada que se hizo en 1975? No va a ser el mismo precio. Va a ser un precio mayor, pero los otros países del mundo ya tienen una visión de incentivar eso. La ANDE va a tener que salir a viabilizar esos proyectos y a comprar esa energía. De lo contrario, no se van a hacer nuevas fuentes y va a llegar el 2034 y nos vamos a quedar sin fuentes nuevas, como la solar, como la del gasoducto que había comentado el canciller, que es un proyecto también magnífico que estamos impulsando. Entonces, en esta larga ya intervención, son algunos de los ejes que está trabajando el gobierno nacional con mira a cumplir aquello que todos deseamos, que es el desarrollo económico. Yo comentaba en la intervención inicial de que la primera acción que emprendió el presidente Santiago Peña fue convocar a los poderes a una reunión en la que se estableció la construcción de un plan con metas cualitativas, cuantitativas, con plazos definidos, y ese trabajo concluyó en noviembre. Se validó hasta fin de año y nos permitió iniciar un programa dentro de todas las instituciones. Por ejemplo, la desburocratización es uno de los temas. La identificación de los impuestos ocultos, las tasas, los cobros que hay en distintas unidades de las instituciones públicas de todos los poderes. Entonces, ese es uno de los temas prioritarios de esa agenda. Nos olvidamos de uno de los temas claves también que hacen a la política pública. Cuando nosotros identificamos la oportunidad de inversión nacional o extranjera y el salto cualitativo que señalábamos de avanzar en un ecosistema tecnológico donde aliados, por ejemplo, con Taiwán, Estados Unidos,
estamos desarrollando todo lo que es la implantación de tecnología de semiconductores o chips. Una de las variables necesarias es la formación y capacitación del capital y el talento humano. Ahí tenemos de 6.000 becados en posgrado, 1.200 en grado, insuficiente. A través de Becal y los convenios bilaterales, eso nos ha permitido y nos va a permitir tener personalidades extraordinarias en el mundo de inteligencia artificial. Estuvimos con los chicos en San Francisco, de Stanford, Berkeley, en las Ivy Leagues, las 100 primeras universidades. Hay más de 6.500 paraguayas estudiando. Ver en Taiwán que hay más de 400 en ingeniería. Bueno, ese es un tema que todavía necesitamos imprimir mucho más esfuerzo. Muchas empresas nos reclaman cuando vienen a invertir a Paraguay: necesito personal mejor calificado, necesitamos inclusive contadores, necesitamos decir. Entonces allí la relación entre Estado, universidad y empresa también es un tema sumamente importante. Pero volviendo al tema de seguridad jurídica, yo les aseguro de que Paraguay es un país que está avanzando enormemente. Las reformas estructurales del Estado se han emprendido. En 10 meses de gobierno, 19 leyes. La reforma del sistema jubilatorio, la reforma del sistema de administración de la economía del Poder Ejecutivo, la creación de DENIT, la creación del Ministerio de Economía y Finanzas, donde se dividió finalmente algo que siempre reclamábamos del sector privado, de que el recaudador no puede ser también el ejecutor de gastos, porque entran en conflicto de prioridades de gestión. Y el resultado está a la luz: más de 500 millones de dólares adicionales de recaudación respecto al año pasado en la misma temporada. Es decir, hay resultados concretos y hay que imprimir más esfuerzo también en la aceleración de los procesos judiciales. El sistema de reforma penitenciario está muy vinculado al sistema de justicia en nuestro país. La superpoblación de personas detenidas que no tienen su debido proceso aún, que no tienen sentencia. Entonces, todos esos elementos sí van haciendo también a una reforma estructural del Estado y compromisos que tenemos con nuestra sociedad. Creo que es uno de los temas claves que estamos enfocando. No sé si quieres agregar. Simplemente de que, bien cortito, ¿verdad? La seguridad jurídica es en esencia el imperio de la ley, el rule of law, que dicen los abogados. Y acá hay prestigiosos abogados, no voy a meterme mucho en eso, ¿verdad? Pero para los que no somos abogados, la seguridad jurídica no son las normas, sino son las conductas. Es cumplir la Constitución Nacional. Eso es. Entonces nosotros tenemos que crear en el Paraguay un sistema que castigue conductas que van en contra de la norma. De eso se trata. Y en ese sentido hay tres poderes del Estado, y el poder ejecutivo, del cual nosotros formamos parte, es el que menos incidencia tiene en el castigo a las conductas que violan la norma. Si en las conductas yo como ministro tengo que hacer lo que manda la Constitución y las leyes, esa es la conducta. La norma ya está, pero hay que admitir que recae más en el Poder Judicial, que no solamente tiene que comportarse, tener la conducta, sino también tiene un doble trabajo, que es verificar la conducta de los otros, castigar la conducta que va en contra. Y lo digo eso para dejar muy claramente de que la seguridad jurídica tiene mucho más peso sobre el poder, y eso es obvio, judicial, que el poder ejecutivo. Y aún así el presidente de la República está convocando a los poderes, como explicó el canciller, y se firmó en menos de 100 días
un acuerdo histórico de más de 76 páginas con los diferentes poderes del Estado, impulsando esta filosofía de castigar las conductas que violan la norma y también liderar con el ejemplo, poner en los ministerios gente que cumpla la norma, porque la mejor forma de crecer en seguridad jurídica es con el ejemplo. Ese es un comentario. El otro comentario tiene que ver con el tema de la percepción también. Yo no estoy de acuerdo de que el Paraguay tenga menos seguridad jurídica que los demás países. No. Paraguay no tiene peor seguridad jurídica que Brasil o que ni siquiera voy a hablar de Venezuela, México, ¿verdad? No es así. Es un tema de percepción también. Y voy a contar esta anécdota porque tengo que contar esta anécdota. ¿Cómo se mide la seguridad jurídica? En gran parte se mide con encuestas. Con encuestas. Yo cuando estaba en el sector privado me llevaba una encuesta y decía, ¿cómo usted ve la justicia? Y una vez estaba llenando el formulario, me acuerdo, esto fue hace 15 años, y cuando me tocó la pregunta sobre seguridad jurídica, me quedé trancado, porque no es mi área. Entonces me fui a consultar con mi padre, que es un viejo filósofo, don Paco, y abogado, y le dije, ¿cómo vos respondiste esto? Mostrame vos tu cuestionario. Y me mostró y decía, seguridad jurídica, ¿cómo perciben Paraguay? Y él puso, excelente, 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 excelente. Todito marcó excelente. Y yo le dije, ¿pues me está tomando el pelo? Le digo, no, me dice. Yo sé que buenos como vos van a poner regular, satisfactorio, medianamente bien, bla, bla, bla. Entonces yo quiero promediar hacia arriba, dice él. Es un tema de percepción también. Cuando salen los rankings de seguridad jurídica es como nosotros nos percibimos. Y de repente nosotros nos percibimos también exageradamente mal en muchos campos. Y yo les invito a que antes de llenar ese cuestionario vean lo que pasa en la región y en el mundo y respondan más de forma optimista. Y ahí vamos a mejorar algunos puntos también. Realmente un placer compartir con ustedes, dos señores ministros, que les quiero decir de alguna manera, sin desmerecer a los demás integrantes del gabinete, son para nosotros los pilares, ustedes dos, lo que va al sector industrial comercial, por las características mismo del ministerio en sí, que usted lidera, señor ministro Jiménez, y por el trabajo complementario tan o cuán importante como hace Cancillería, o debería de hacer Cancillería, que siempre soñamos en su momento con el canciller cuando está todavía por el sector privado. Diciendo eso, les quiero decir que para nosotros como industria nacional, nuestro mercado, como saben, es un mercado ciertamente no muy grande. Es demasiado importante tener instituciones sólidas y serias que nos permitan acceder a los mercados extranjeros. Yo creo que la revolución industrial que usted menciona viene de la mano de la exportación, sea vía maquila, sea vía de los productos con valor agregado de parte de la industria nacional o de la internacional, pero realmente creo que hay muchas oportunidades de mejora. Y le voy a decir de la siguiente manera: a nosotros nos encantaría estos viajes que se están haciendo, que personalmente lo creemos que es muy importante, que de alguna manera puedan acompañar a los empresarios que tengan interés y que ni siquiera tienen que ser parte de los eventos oficiales ni darle la mano a un presidente de otro país, sino conectarse con los importadores, con los empresarios del país a donde va la comitiva, porque realmente una comitiva encabezada por un presidente de la República con sus ministros da otro bagaje, da otra presentación sin lugar a duda. Entonces, sobre esto también decir que realmente para nosotros hoy el fortalecimiento de las instituciones como el INTN, el INAN y DINAVISA son fundamentales para poder sortear cualquier problema que nos quieran poner en el mercado extranjero. Y ahí sí reforzar lo que dijo el ministro Jiménez, algo que yo creo que no todos lo dimensionaron o no saben.
pero el poder del Estado, que debería de velar por justamente en lo que es la seguridad jurídica, como es el Poder Judicial, el ministro César Diesel sacó hace poco una resolución donde le permite a una empresa importar al Paraguay sin pasar por el INAN, sin pasar por INAVISA, y yo me imagino que eso sería mi sueño, que ocurra en otros países y que nunca va a ocurrir con nuestros productos. Entonces, ese tipo de resoluciones son un peligro para la industria nacional y para la seguridad jurídica, porque va a competir de manera desleal ese importador, que encima es un importador de porte y que tiene forma de distribuir la mercadería, que va a competir de manera irresponsable desde el punto de vista salubridad y todo lo que son los registros y cumplimientos con lo que hace la industria nacional o la importación legal, que también cae en el mismo ministerio. Por eso le digo, el trabajo de ustedes dos es demasiado importante para nosotros, para salir y realmente vender bien nuestro país, mediante una cantante que ganó ayer en España, donde hay una gran colectividad española y que nos posiciona positivamente en el mundo, mediante los productos paraguayos que están en las góndolas de los supermercados. Salió hace poco en Argentina, estaban preocupados lo que es la invasión del producto paraguayo legalmente importado, conquistando góndolas de supermercados. Eso es lo que nos tiene que convocar a todos, y es fundamental la articulación de Cancillería para que los embajadores sean realmente oficinas comerciales para lo que viajamos y procuramos hacer esto, y por otro lado industria y comercio para que realmente nos apoyen siempre en la institucionalidad, para que nuestra industria realmente, como sueña el ministro, yo retomo ese sueño, seamos compradores de energía eléctrica y no vendedores, porque la estamos utilizando y generando esos puestos de trabajo que tanta falta hacen. Todo lo demás después viene por añadidura, o sea, la seguridad va a mejorar, el índice de desempleo, las recaudaciones, todo es consecuencia a lo que nosotros podríamos lograr con esta combinación que ustedes todos están compartiendo esta mañana, por lo cual agradezco la invitación de Enrique de haber insistido en venir, y recién sentado acá uno puede dimensionar que ustedes dos tienen un rol fundamental en lo que va a este sueño, a que realmente nuestro PIB pueda crecer y nosotros acceder a estos mercados que solo quedando en Paraguay es imposible, sea vía maquila, sea industria directa o sea por inversión. Es un equilibrio seguramente de cosas, pero es el camino. Así que muchísimas gracias por todo lo que compartieron, y es el pedido que yo le decía, que si de alguna manera pueden avisar, está listado de los mayores exportadores, que acompañemos, aunque a ustedes no les parezca que podamos hacer algo, invitan nomás, le vamos a decir nosotros, no, ese mercado no interesa, sí interesa, porque cada uno sabe lo que puede hacer o no, pero tener la oportunidad yo creo que puede ser muy interesante. Muchas gracias. Hay dos cosas importantes. La primera es que hemos hecho un estudio que nos permitió determinar los perfiles de cada uno de los... Mucha energía. Está muy cargado usted, ¿verdad? Estoy cargado. Ahora funciona de nuevo. Hubo alguna descarga ahí. Nosotros nos encontramos con embajadas que no tenían representantes por 3 o 4 años. Designamos 14, ahora hay 4 más que están en el tratamiento en el Congreso, que ya han aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores. Vamos a ir completando todas nuestras representaciones, en donde la selección está realmente relacionada con el destino de cada uno de estos diplomáticos y de los nombramientos que tenemos. Por otra parte, con el ministro de Industria y Comercio, que tiene los representantes de REDIEX en determinadas embajadas, también estamos viendo la creación de oficinas comerciales específicas. Tercero, nosotros tenemos pocas balas. Nuestras balas son los recursos presupuestarios. Salimos con rifle, con mirador. No es que vamos a tirar con escopeta, porque si no,
se diluye nuestro esfuerzo. Entonces, tenemos tres maneras de actuar allí. La primera es que reunimos a los empresarios de determinados sectores. Cuando trabajamos con tecnología, reunimos a quienes están invirtiendo en ese ámbito. Sí creo que podemos llevar empresarios paraguayos también, porque nosotros siempre vamos a hablar bien del país, porque nos pagan para eso, ¿verdad? El sector privado va a hablar de la realidad y es más creíble que un promotor de su propio país. Sin embargo, esas reuniones que son generales después se transforman en reuniones privadas tipo confesionario, y allí es donde el presidente de la República es clave. Hemos observado que se critica que el presidente viaja demasiado, etc. Hay 200 países aproximadamente en el mundo. Muy pocos presidentes viajan. Y cuando va el presidente Santiago Peña, la atracción que es para los CEO más importantes del mundo es extraordinaria. Por eso suscribimos acuerdos, memorándum de entendimiento con las principales compañías de tecnología del mundo y estamos trabajando juntos con todas las unidades. Sí, existe también una tarea que hay que hacer con el sector privado. Estamos haciendo con algunos sectores, no nos dio el tiempo para hacer con todos. Por ejemplo, ¿qué sectores vamos a abordar para la industria de la carne? Y sectores me refiero a destinos de la exportación. Y ese trabajo hizo hace pocas semanas el ministro de Industria y Comercio con su equipo. Se fue al sudeste asiático. Él estuvo en Singapur, estuvo en Vietnam, estuviste en Malasia, Indonesia también. Contá un poco de eso, porque es importante que... No, pero y aparte de los viajes, nosotros también tenemos que crear instituciones un poco más fuertes. Te voy a hablar del caso de Rediex, ¿verdad? Rediex, el presupuesto del MIC es de 15 millones de dólares de entrada, ¿verdad? Es totalmente insuficiente para todas las áreas de actuación. 15 millones de dólares, eso cualquier empresa en Paraguay factura más que eso, ¿verdad? Y otra vez la agencia que es de atracción de inversión y exportación de Rediex, depende 100% de donaciones del gobierno de Taiwán, y tiene 100%, y tiene un presupuesto de 2 millones de dólares al año, y con eso tenés que salir a conquistar mercados, ¿verdad? Entonces también se trata de crear, ahora tenemos una idea, un proyecto de transformar Rediex sacarle del MIC, estamos analizando y transformar en una agencia, como tienen otros países. ProChile tiene así, Apex de Brasil, que funciona una maravilla, tiene así, y tienen recursos, pero esos recursos vienen en gran parte, se fundan del sector privado. Nosotros nos hace falta también el sector privado generar confianza. No hay confianza. El caso particular de la carne que yo veo como un desafío, la industria está alejada de la producción del novillo, de la Asociación Rural del Paraguay. No se quieren, no trabajan en conjunto, se quieren pero no se quieren. No podemos formar, como hay en otro país, el Instituto de la Carne, donde las asociaciones rurales en otros países le pagan, ponen $1 por cada novillo que se faena, y le ponen a la industria como agente retentor. Entonces, si vos envías tu novillo y te pagan un novillo gordo, no sé cuánto está, ayúdenme algún ganadero, 5 millones de guaraníes, un novillo gordo terminado, ¿verdad? Vos dejas $1, $1 no es nada, $1 son 7.000 guaraníes, 10.000 guaraníes de los 5 millones que cobras, y eso se va a un fondo, y en el Paraguay se faena 2 millones de novillos por año. Por $1 son 2 millones de dólares, que ya es doblar el presupuesto de... Olvídate, Rediex puede ser un coso, pero un instituto, claro, si vos vas a poner novillos, no le vas a poner Rediex, porque Rediex puede salir a hacer forestal, y que los forestales pongan su plata, ¿verdad? Eso se hace en otros países. Ya está inventado, y en Paraguay todavía no lo hemos hecho, y tenemos que hacerlo. ¿Y sabes por qué no hacemos?
por una desconfianza que tiene naturalmente el sector privado hacia el manejo de los recursos. Entonces los perros te dicen, ponme pues $1 para un instituto de la carne. No, van a comer toda la plata. O van a viajar al pedo. O van a crear elefante blanco o estructuras pesadas. Pero así no nos vamos a ir a ningún lado. ¿O vos crees que sale gratis abrir una oficina comercial en Vietnam, donde yo estuve? Donde hay 110 millones de vietnamitas que quieren comer carne. Y nosotros no estamos presentes. Y la PEX está presente de Brasil. Y anda a ver ¿verdad? ¿Quién es el que más le vende carne a Vietnam? Y los australianos están presentes. Y los neozelandeses están presentes. Y Paraguay no está presente. Porque no hemos logrado construir esa confianza, esa institucionalidad para proyectos de este tipo. Entonces ese es un desafío. O si no, vamos a estar otra vez. Yo sé que vos particularmente sos un ávido impulsor de las exportaciones paraguayas, y no hay un viaje que no te subas al avión y no salga a participar de feria y eso, pero contarle a la gente lo que cuesta montar un stand de Paraguay para mostrar los productos. Es a puro pulmón. Que si vos no le llamás a las empresas grandes de exportación, a UPISA, a un Pechugón, a ustedes o a la Cámara, y juntar la platita, no se hace esa feria. Y ese es el nivel de competencia que estamos encarando. Y tenemos que ir rompiendo esa barrera y creando, tenemos que empezar a crear esa confianza para que el ganadero diga, yo no quiero poner $1 es demasiado poco, quiero poner 5 por cada novillo, 35.000 guaraníes sobre 5 millones. ¿Y por qué? Y porque al frente de la institución está un grupo de jóvenes espectaculares que vuelan y tienen oficinas comerciales en Vietnam que cada vez que yo me voy son un lujo y que consiguen entrar a esos mercados. A eso tenemos que apuntar. No más a ese chiquitaje, y lo digo con total sinceridad, ¿verdad? No lo digo en forma de crítica, pero también lo digo en forma de crítica. Muchísimas gracias. Te paso la palabra. Seguimos el panel. Bueno, hola. Bueno, primero que nada, gracias. Comparto lo que dice Cristian, un lujo tenerlo a ustedes de ministro. La palabra que describe tus 8 meses de gestión es ansiedad, y la nuestra como empresario es la mismísima. Nosotros también estamos muy ansiosos. Sentimos que nos levantamos todos los días. Yo no leo, otro día, no sé, 5 días, no lo digo porque esté Fernando acá, sino porque creo que es un diario que cuenta las cosas que se hacen bien, ¿no? Pero si uno agarra ABC y agarra La Nación, parece que son dos países distintos, ¿no? Lo que está leyendo a la mañana. Entonces, creo que celebro el que esta mañana nos hayamos reunido y que ustedes puedan contarnos lo que están haciendo, y creo que hay que trabajar más en esto. Hay que trabajar más en esto de poder conocer lo que están haciendo, que es mucho, y se lo agradezco de vuelta, porque creo que tenemos que cambiar ese ánimo empresarial que muchas veces nos levantamos todos los días y volvemos a la oficina ahora enseguida y tomamos decisiones de invertir, tomamos decisiones de aceptar un contrato que nos están pidiendo presupuesto, tomamos decisiones todos los días en función del ánimo que tenemos, y eso es muy importante entenderlo. Con respecto a lo de la inversión extranjera, creo que es un poco más de lo mismo, creo que también tiene que ver con el marketing. La gran diferencia que yo hablo con mis amigos que trabajan en fondos de inversión, donde yo estudié, de Paraguay versus Uruguay, es que Uruguay es de grado de inversión. Esa es la gran diferencia. Y mi amigo me dice, mira, me encanta Paraguay, he escuchado muchísimo, pero no me aparece en el menú. O sea, si no está grado de inversión, no tengo cómo invertir, no tengo cómo. Y cuando uno mira los últimos años, los últimos 10 años, hace 10 años que estamos con la mejor calificación, pero no terminamos nunca de llegar a ese grado de inversión. Y creo que tiene mucho que ver con lo que dijo recién el ministro de este tema, porque al final del día nos encontramos con un calificador o una calificadora que viene y pregunta, ¿vos te sentís tranquilo cuando un caso tuyo entra al sistema judicial en Paraguay? Y la respuesta es la que termina determinando si somos o no grado de inversión. Y el problema es que no nos sentimos, pero creo que por un tema, cuando nos comparamos con México, con Brasil o con otros lugares, estamos mucho mejor, sinceramente, pero no lo percibimos así. Entonces creo que tiene que ver también con este tema de marketing y generar un plan de que estemos todos convencidos de que realmente no estamos tan mal como estamos. Así que
Lo que dice tu papá me parece que voy a aplicar la misma técnica de empezar a poner excelente, y creo que todos deberíamos hacer un poco lo mismo para buscar ese grado de inversión, ¿no? Así que nada, agradecerles la gestión y lo que están haciendo. Gracias. Tengo dos preguntas bastante directas. Gracias por la presentación. Una tiene que ver con lo que mencionaba el ministro de Industria y Comercio con respecto al foco en el tema este del segmento, digamos. Uno podría, y mi pregunta es, nosotros tenemos un equipo, creo que la respuesta ya la diste en cierta manera, profesional de élite, casi que prepare estos perfiles. Será muy distinta una reunión con Nvidia del presidente si uno va con un perfil mucho más claro de dónde está la ventaja, qué falta, qué se puede hacer, y en otros sectores que no tenerlo, digamos, y decir, exagerar un poco, vengan a Paraguay, es muy bueno para invertir, somos muy estables y todo lo que ya sabemos. Entonces, no sé si tenemos este equipo, si no lo tenemos realmente, probablemente tarde un tiempo en construir esa confianza, pero hay que asignar presupuesto a esto. El presupuesto lo prepara el Ministerio de Economía y lo aprueba el Congreso, en donde hay mayoría en este momento. Es una realidad política también. Entonces, convertir la política pública en realidad pasa por asignación presupuestaria, o si no es un buen discurso, digamos. Entonces yo pregunto, ¿hasta dónde se puede hacer eso? Y una anécdota también que me contaba la gente de Paracel. 35 metros cúbicos por hectárea año el crecimiento en Paraguay, en Uruguay es 26, es el mayor del mundo, y la pregunta que le hice fue, hace muchos años, ¿alguien de Paraguay les contó esto? Alguien del gobierno fue con un perfil y le digo, vengan acá, porque acá crece 35, en Suecia crece 3.5, 10 veces más. La fecha de corte de 70 años es 7 años. Eso es algo para contar con números. Y lo sabíamos en Paraguay. Entonces, claro, no hay probablemente gente que prepare perfiles. Y ustedes mencionaron el tema de los data centers. Pueden haber otros sectores en Paraguay, no sé, será el arroz, será no sé qué, en donde llevar perfiles, repito, mucho más finos y directamente a la acupuntura a las empresas que pueden estar interesadas en eso. Primera pregunta, ¿y cómo se logra eso y el tema presupuestario? La segunda pregunta, canciller, es, mencionaste toda la lógica geopolítica que de alguna manera empieza a funcionar en el mundo, y acá aparece mucho el término famoso del friendshoring o el nearshoring. ¿Cómo hay que leer que nosotros nos fuimos invitados a la PEP, que lanza la Alianza para la Prosperidad Económica de los Países de Estados Unidos? Sí, es muy fácil demostrar que somos de este lado de la lógica de la lucha geopolítica, estamos mucho, absolutamente involucrados con este lado, digamos, desde Occidente. ¿Cómo hay que leer eso? ¿Y qué hacer al respecto? Y lo otro que también algo mencionaste es Taiwán. Los principales socios, sin duda, desde el punto de son 12 países. Hoy tenemos inversión extranjera de Taiwán en Paraguay. ¿Hay alguna inversión real, concreta de empresas taiwanesas en Taiwán? Paraguay. En Paraguay, de Taiwán en Paraguay. Sí, nosotros en el MIC tenemos muy bien identificados los segmentos que Paraguay tiene competitividad y que hay que apostarle, muy claramente. A nivel de gobierno falta una mayor coordinación. El caso, por ejemplo, y sobre todo cuando te metes en materia de asignación presupuestaria. Por ejemplo, esta negociación con Itaipú generó recursos por 650 millones de dólares, ¿verdad? Sí, adicionales, ¿verdad? Por 3 años, son 1.950 millones de dólares. Te quiero ser súper sincero, hay un debate dentro del gabinete y le voy a llamar un estironeo por esos recursos, porque son recursos totalmente insuficientes para todo lo que se necesita. Entonces, y es un ejercicio sano también, entre paréntesis. Entonces, cuando va a la mesa el ministro de Industria y Comercio y dice, de esos 650 yo necesito 400 para la ANDE, ¿te acuerdas que te había comentado de que la ANDE necesita 400 millones? Y la ministra ahora me mira con una cara así, y el canciller también, y los recursos siempre van a ser insuficientes. Por eso es que es tan importante involucrarle más al sector privado, porque no puede pretender que esos 650 millones de dólares vengan de recursos del gobierno, tiene que venir el sector privado. Pero ahí ya entras en un campo que es el de privatizar ciertos servicios de la ANDE. Otro pito. ¿Entendés? Entonces es un tema es un debate profundísimo que vamos a tener que encarar.
¿Por qué? Porque estás hablando de la misma esencia monopólica de la ANDE. Y si vos decís, no, nueva generación de energía es una cosa, no es tan sensible. Pero si vos hablas de transmisión, igual que la empresa de Yan haga un trabajo de transmisión eficiente muchísimo mejor que el de la ANDE en alguna ciudad o en algún segmento, ¿qué es lo que va a ocurrir? La gente va a empezar a cuestionar por qué no privatizamos ya la ANDE. Ocurrió en otros países, ¿verdad? Entonces, todas estas cuestiones también te llevan a un debate que estamos teniendo a nivel gobierno, vamos a tener que tener a nivel de sociedad luego, de qué modelo queremos adoptar, porque de eso estamos hablando. No dejó de hablar de un sistema de privatización del sistema eléctrico, con todo lo que eso implica, por ejemplo. Entonces, es un desafío, tenemos identificados los segmentos, existe una hoja de ruta, asignar el presupuesto es una pelea también, porque hay que mantener los impuestos bajos y las cuentas en orden. Y nada, el desafío es ese, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de la hidrovía, porque vos sabés muy bien que yo vengo del sector y a mí me enervaba, y te digo sinceramente, cada vez que el 95% de nuestro comercio exterior viene por el río. Y a mí me enervaba cuando le escuchaba, cuando estaba en el sector privado, a todos los presidentes de la República que decían la hidrovía es lo más importante del mundo. Y no se ponía, como decís vos, un recurso para la hidrovía. Y tenían las instituciones que manejan la hidrovía y que hasta ahora necesitan una profunda reforma. La ANNP, la Marina Mercante. ¿Vos conocés la oficina de la Marina Mercante? Yo te invito a que te vayas, en el centro queda. Absolutamente ineficiente, o sea, no es ineficiente, no tiene ningún recurso. Son 20 tipos que están trabajando en una oficina en el centro que se cae a pedazos y que manejan las políticas públicas de la hidrovía, donde pasa el 95% de nuestro comercio. Entonces va a tener que haber, ¿y qué solución le estamos encontrando? Le estamos trayendo al sector privado. Y en nuestro viaje hemos identificado de que existen grupos privados a nivel del Mercosur, porque la hidrovía sale desde Cáceres, 4.000 kilómetros hasta Nueva Palmira, y estamos identificados de que hay un sector privado que quiere poner los recursos para romper las piedras por orden de 50 a 70 millones de dólares. Y vamos a conseguir de que venga desde el sector privado ese dinero para finalmente solucionar un problema que es fundamental para el Paraguay, no solamente para transportar nuestra carga, habríamos hablado de Paracel, sino traer 40 millones de toneladas de corumbá que va a generar una industria monstruosa en el Paraguay en la construcción de astilleros, de barcaza, y así con los distintos ejes. Pero lo que vos estás diciendo es una fórmula que hay que comenzar a terminar de pulir. Estamos en ese proceso que es 3 etapas y que es el manual de cualquier organización, no importa si es del gobierno o tu empresa, es identificar los segmentos que te llevan a la visión de país que tenés y asignarle los recursos y comenzar a gestionar. Y estamos en esa tesitura. Estamos y hemos identificado, te habíamos comentado por ejemplo el tema de la venta de la energía, cómo estamos posicionándonos para esta gran atracción de inversiones que tengan que ver con el uso de la energía. ¿O acaso ya y esto es mérito del presidente Santiago Peña, no se ha ido el presidente Santiago Peña a visitar una criptominería en Hernandarias? En esa semana donde hubo 45 grados de calor y se caía toda la red eléctrica de Asunción y todos los medios de comunicación apuntaban como culpables a la criptominería, esa semana el presidente Santiago Peña voló a Hernandarias y se fue a una criptominería. ¿Y por qué hizo eso? Porque se dio cuenta y se está dando cuenta de que la criptominería es una alternativa para monetizar ese excedente, para conseguir esos recursos. Lógico que no es la industria que todos aspiramos y soñamos. Nosotros queremos que venga Google o que venga una industria Tesla, que se construya Tesla en Paraguay, y la criptominería nos genera mano de obra, pero es mejor que exportarle a Brasil.
es una manera interesante de monetizar eso para conseguir esos recursos que, como te dije anteriormente, siempre son insuficientes, porque también hay que mejorar la seguridad pública, construir hospitales, hacer rutas. No entremos siquiera al tema de la educación, que es ¿cuántos son los recursos que necesitamos para educación ya? Porque soy experto en el área. Toda cifra es poca. Sí, la pregunta de Ian, tenemos una visión muy clara de cuáles son nuestros objetivos prioritarios y los mercados que estamos persiguiendo, eso, y se está trabajando. Los recursos humanos no son suficientes, la calidad tampoco, y se está apostando a la formación. Esa es una realidad, porque el sector público paga poco y mal. Esa es una realidad también. ¿Cómo atraemos personas de alta calidad técnica? Y realmente estamos logrando atraer jóvenes muy bien formados, muy bien capacitados, como un intercambio de experiencia en el sector público. Esa es otra realidad. Por otra parte, con Taiwán estamos trabajando en objetivos bien concretos, apuntando a las inversiones en tecnología y en la creación de un ecosistema del nearshoring, de los semiconductores, que se va a empezar a armar desde el año próximo acá en Paraguay, el armado. Después son las siguientes etapas. Tenemos 400 chicos que están estudiando ingeniería, formados por las principales universidades de Taiwán. Por ejemplo, la industria de buses eléctricos que se va a instalar, que se está instalando aquí, tiene 14 ingenieros paraguayos trabajando en Taipei con ellos hace un año y medio. Ellos se están formando para venir a ser parte del staff del desarrollo de la empresa. Entonces, ese es el modelo que estamos persiguiendo. Nuestra variable que más nos limita para la atracción de inversiones de alto nivel tecnológico, de desarrollo y alto empleo remunerado dignamente, es la capacidad del capital y el talento humano. En aquellos segmentos, por ejemplo, la industria de autopartes, la industria de componentes para cemento, que son inversiones de Japón, que son inversiones de Indonesia, etc. Allí hay de Brasil, lo que es toda la industria textil. Ahí la capacidad de adaptación del capital y talento humano es el que rige. Hering, por ejemplo, tiene 1.100 mujeres empleadas en Coronel Oviedo y ahora está duplicando la inversión y duplicando el empleo. Porque están trayendo nuevas tecnologías acá para la impresión que antes no podían hacer aquí, para la impresión de las telas. Y eso es un ejemplo muy concreto de cosas que se van consiguiendo y se va atrayendo. Pero, ¿saben qué es lo más importante? Paraguay empieza a traer mayor inversión en la medida que los paraguayos invertimos en nuestro país. Porque ahora te preguntas, ¿y qué paraguayo invierte en qué sectores? ¿Dónde está el sector en el que el paraguayo está apostando? ¿Por qué está apostando? Y hay muy poca información. ¿Cómo que se llama la empresa vinculada para hacer que está produciendo Silvipar? Ustedes saben que Silvipar logró inversores institucionales de Europa, del Reino Unido, por 482 millones de dólares, por ejemplo. Ustedes saben de que Paraguay es el país con mayor reserva en este momento de bosques, 44% de nuestro territorio, 18 millones de hectáreas. Ustedes saben que Paraguay es el menor emisor de dióxido de carbono, 0.09. Y eso eran elementos que cuando empezamos la negociación con la Unión Europea no sabían, porque son elementos que no se han documentado. Y recién, hace un par de años, con los sistemas satelitales, con la tecnología, se ha podido hacer. Ustedes saben que ya Paraguay lanzó su primer satélite,
que se está construyendo el satélite Guaraní-SAT 2 y que hay 9 ingenieros en la industria satelital formándose en Japón, en posgrado. Es decir, tenemos que sentirnos orgullosos de las capacidades que existen, pero también tenemos que crear la pista de aterrizaje para ese capital y talento humano. Es impresionante en cada reunión donde vamos, que fuimos a la Florida, que fuimos a San Francisco, que vamos a Taiwán, que vamos a Emiratos Árabes, que vas a Washington, ver la cantidad de paraguayos estudiando en Brasil, en San Paulo, la cantidad de paraguayos formándose en Londres. Es impresionante. La PEP, la PEP. La PEP. Taiwán ya no va a ser un gran inversor en Paraguay porque queda demasiado lejos Paraguay para Taiwán en materia de inversión en Paraguay. Y ellos tienen un mercado ahí alrededor de Taiwán de 800 millones de personas. Entonces es difícil que una empresa taiwanesa cruce todo el mundo y venga a instalarse en Paraguay cuando ahí le venden a China. Eso nunca entendí. Déjame hacer explicar eso. Le venden a China, le venden a Singapur, le venden a Indonesia, le venden a Filipinas. 850 millones de habitantes tienen. Difícil es que una empresa va a venir una Masterbus, pero no va a ser un inversor, no va a figurar en el IE de Taiwán. Difícil. Ahora, ¿dónde se fabrican todos los semiconductores del mundo? En Taiwán. Entonces, esta empresa Nvidia, volviendo a la empresa Nvidia, le compra todos los semiconductores del mundo a Taiwán, no le compra a otro. Entonces Taiwán tiene una influencia muy importante en lo que es la industria tecnológica, que hace a los data centers, que hace a la conectividad, que hace al uso de energía. Y Taiwán puede apuntar el dedo, que es lo que estamos buscando. Taiwán le dice al mundo: vayan a Paraguay, que es mi aliado. Y Taiwán también tiene porque este tema de la tecnología también está entrando al mundo, lamentablemente se está bipolarizando, y este tema ya hay una guerra fría tecnológica, aunque no sea declarada, ya existe. ¿O acaso no se prohibió el TikTok en Estados Unidos? La cuna de la democracia y la seguridad jurídica, entre paréntesis. Voy a ser un poco irónico también. Prohibieron TikTok en Estados Unidos, no se puede tener TikTok. ¿Ustedes pueden creer eso? ¿Por qué eso? Porque Estados Unidos ve de que ya existe y no quiere perder esa batalla tecnológica con China, y no le va a dar apoyo a cosas como TikTok, que crece la tecnología en China porque es un consumo tremendo. Entonces Paraguay eligió su lado, y el lado tenemos la energía, tenemos el eje que es Taiwán, Israel, Estados Unidos, y queremos formar parte de esa alianza para el uso de la energía, para la creación de tecnología en Paraguay. Tenemos todo, vengan acá. Ahora, existen también las realidades. Es difícil abrir en Paraguay una industria de semiconductores porque tenemos muchos abogados y no tenemos ingenieros. Probablemente tengamos que poner respeto a los abogados. Está mi primo Raúl y tengo que decir, cerrar la universidad de Derecho unos cuantos años, unos 5 años, y te va a ir bien, vas a tener menos competencia. Pero formar ingenieros, porque ¿cómo vas a traer una industria de semiconductores cuando no tenés ingenieros en tu país? Pero lo que sí podemos es: vengan a instalarse en Paraguay, usen la energía y vamos a crear este ecosistema digital que dentro de 10 años vamos a tener los ingenieros. Si no van a ser formados por la universidad, va a ser el sector privado el que va a venir a formar. Y de ahí radica un poco el eje con Taiwán y la importancia que tiene Taiwán en esto que se viene a nivel mundial, que es la inteligencia artificial, porque nadie todavía vislumbró el alcance que esto puede tener. Porque esta empresa Nvidia,
hay que decirlo bien, lo que construye son las supercomputadoras. Pero atrás de eso se está formando un ecosistema que utiliza la supercomputadora para una aplicación práctica. Acá está el arquitecto Blacky Delgado. Mi hija está estudiando en una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos, arquitectura. Yo no sé, Blacky, hasta qué punto vamos a dentro de unos años preguntarle a una aplicación de inteligencia artificial y decirle: diseñame una casa estilo mediterráneo que cueste $100.000 en un cerro en San Bernardino y que no tenga escalera. Enter. Vale. Entonces entonces el mundo está apostado a esto y van a cambiar. No te digo luego la carrera de derecho donde yo no vislumbro más una persona escribiendo un dictamen jurídico. No, pero o va a cambiar el funcionamiento de las oficinas, va a cambiar todo, y el mundo está apostando a eso. Por eso esta empresa vale lo que vale. Pero, y ahí hay un catch, no hay nada que use energía en el mundo como la inteligencia artificial. Y ya lo dijo ¿cómo se llama? Elon Musk. Cuando el New York Times publicó un artículo, los especialistas dijeron: en Estados Unidos, New York Times, la sección de informática, publicaron un artículo que dijeron: hay que parar la inteligencia artificial porque todavía no nos estamos dando cuenta y puede representar un peligro. Salió Elon Musk semana después y dijo: no se preocupen, que la inteligencia artificial va a parar nomás luego, porque no hay energía para el consumo de la inteligencia artificial. Entonces, naturalmente, la traba al crecimiento de la inteligencia artificial es la energía, y nosotros tenemos 1.5 gigawatts de energía limpia y renovable. Ahora, tenemos que hacer ese esfuerzo, y no es fácil, porque es difícil, porque Paraguay, ¿dónde queda? Para estos grandes inversores de, como dije anteriormente, 100 megas equivale a $1 billón. Hay que invertir $1 billón en Paraguay. Entonces, ese es el eje que tiene Taiwán. Disculpe que me haya extendido un poco. El tema de la PEP, nosotros no fuimos incorporados, fue una decisión más de carácter político, pero estamos trabajando en 3 ámbitos. El primer ámbito, con el Departamento de Estado, con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, Poder Ejecutivo. Y por otra parte estamos trabajando con demócratas y republicanos en el Congreso. Es la primera vez que desplegamos diplomacia parlamentaria con el propio presidente. Nos hemos reunido con los presidentes de las comisiones de las cámaras, tanto de representantes como de senadores, con los demócratas y republicanos para plantear la priorización de Paraguay. Bueno, estamos justamente con Kurt Campbell, que es el secretario adjunto de Estado, trabajando en esa agenda, y con José Fernández, que es el secretario adjunto de Comercio del Departamento de Estado, también en ese contexto. Así que es un tema que lo hemos planteado como prioritario. Muchísimas gracias, canciller, ministro. Sé que hay muchas preguntas, le quiero pedir una disculpa a todos los presentes, pero nos pasamos del espacio. Las autoridades tienen un compromiso a partir de ahora, así es que esa es una buena señal de que estamos avanzando hacia un camino correcto. Agradecerles a todos por su tiempo y un fuerte aplauso, por favor. Gracias.